Hay historias que no deberían contarse, nombres que nunca deberían escribirse y sombras que no pueden ser olvidadas. Pero alguien lo hizo y ahora, lo que despertó en la oscuridad viene por más. Me llamo Ángela Salcedo, soy periodista de investigación. Si estás leyendo esto, significa que mi historia ha logrado escapar de su sombra. Pero quiero dejar algo en claro desde el principio, nada de lo que te voy a contar puede probarse. No quedan archivos, no hay testigos vivos y cualquier rastro que existió ha sido cuidadosamente erradicado. Sé lo que estás pensando, otra teoría conspiranoica sin fundamento, pero te equivocas. No estoy buscando convencerte. Solo necesito contar mi historia antes de que sea demasiado tarde, antes de que también me borren a mí. Todo comenzó hace 6 meses con lo que parecía una simple coincidencia. 3 fallecimientos, 3 escritores, 2 semanas. El primero fue Damián Paredes, un novelista de misterio que había alcanzado cierto renombre en los últimos años. Sus historias eran crudas, viscerales, inquietantes, pero lo que más lo caracterizaba era su obsesión por describir el miedo, esa clase de pánico que, según él, iba más allá de los monstruos y los asesinos. Si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campana. Comencemos. Decía que lo siniestro era algo antiguo y sin forma, algo que acechaba en la mente de los escritores cuando estaban más vulnerables. Falleció en su estudio, desplomado sobre su escritorio, con los ojos desorbitados y la boca abierta en un grito silencioso. La causa oficial fue un infarto fulminante, pero el informe forense tenía detalles que me hicieron dudar. Sus uñas estaban rotas, como si hubiera intentado arañar algo con desesperación. Pero lo más inquietante fue su última anotación en su cuaderno de notas, escrita con una letra temblorosa: no está en mi cabeza. No es mi imaginación. Ella está aquí. La segunda fue Laura Menéndez, guionista de cine. Se había hecho famosa por sus guiones de miedo psicológico, siempre explorando los límites entre la realidad y la locura. Desapareció sin dejar rastro. Su apartamento estaba impecable, su coche seguía en el garaje y su teléfono fue encontrado en el suelo de su sala con una llamada sin responder. La policía no encontró señales de violencia ni pruebas de un secuestro. Era como si se hubiera evaporado. Intenté reconstruir sus últimas horas. Revisé sus redes sociales, sus mensajes, cualquier pista que pudiera darme una idea de lo que había sucedido. Descubrí que, en las semanas previas a su desaparición, Laura había estado obsesionada con algo. En su cuenta privada de Twitter, a la que tuve acceso gracias a un contacto, encontré un tuit publicado apenas un día antes de que desapareciera: si alguna vez dejo de escribir, no es por decisión propia. No la dejen entrar. Lo más inquietante fue un vídeo corto grabado en la madrugada de su última noche. La imagen estaba borrosa y el sonido era de mala calidad, pero se escuchaba su respiración entrecortada y su voz diciendo algo que me dejó helada: ella no deja de mirarme. No sé desde cuándo está aquí, pero ahora es demasiado tarde. Ya sabe que la veo. El tercero fue Mario Uribe, un poeta conocido por sus versos melancólicos y oscuros. Se lanzó desde el balcón de un hotel de 5 estrellas. Según los testigos, en los minutos previos, murmuraba algo sin cesar, como si estuviera discutiendo con alguien. Nadie pudo entender lo que decía, pero en las grabaciones de seguridad del hotel se veía claramente que parecía forcejear con algo antes de saltar. Decidí investigar más a fondo. Revisé entrevistas, artículos, publicaciones en redes sociales. Encontré algo en común: todos ellos habían hablado de una presencia. En distintas entrevistas y publicaciones, mencionaban la sensación de estar siendo observados mientras trabajaban, la impresión de que las palabras les eran dictadas por una fuerza externa. Algunos lo describían como inspiración súbita. Otros, como una voz en la oscuridad. Pero lo que realmente me hizo sentir escalofríos fue encontrar que, en sus últimos escritos, había una palabra repetida: Calíope. Al principio pensé que se referían a la musa griega de la poesía épica, pero no hablaban de ella como un símbolo, sino como una entidad real. Damián había dicho en una entrevista: a veces siento que no soy yo quien escribe. Como si algo tomara mi mano. Como si Calíope estuviera aquí, susurrándome. Laura, en su diario personal, había escrito: cuando duermo,
sueño con un rostro sin ojos. Su boca se abre y me dicta palabras que no entiendo. Pero cuando despierto, ya las he escrito. Mario, en su último poema, dejó una línea estremecedora: no la mires. No la nombres. No la escuches. Conforme más investigaba, más convencida estaba de que esto no era una simple coincidencia. Fue entonces cuando encontré algo aún más extraño: los hijos de Calíope. Era una sociedad secreta que supuestamente había existido en el siglo XVIII. Según los registros históricos, era un grupo de escritores, poetas y dramaturgos que buscaban alcanzar la inspiración absoluta. Se decía que realizaban rituales extraños en los que se entregaban por completo a la musa, permitiendo que sus palabras fluyeran directamente desde el otro lado. Pero en 1893, todos sus miembros desaparecieron sin dejar rastro. Algunos historiadores decían que simplemente se disolvieron. Otros, que fallecieron en un incendio que destruyó su último refugio. Pero en círculos más oscuros, había rumores más estremecedores, que nunca desaparecieron, sino que fueron reclamados por algo que ya no podían controlar. Decidí volver sobre los pasos de los escritores, buscar cualquier rastro que pudieran haber dejado, y lo primero que hice fue contactar a Sofía Paredes, la hermana de Damián, con la esperanza de que ella pudiera darme más información sobre su estado mental antes de fallecer. Me citó en su apartamento y cuando llegué, la encontré con los ojos hinchados y la mirada perdida, como si todavía no terminara de procesar lo que había sucedido. Me dejó entrar sin decir mucho y me llevó directamente al estudio de su hermano. Todo estaba tal como lo había dejado, con la única diferencia de que el escritorio estaba completamente limpio. Los forenses se habían llevado su ordenador y sus cuadernos para analizarlos, pero Sofía me dijo algo que me dejó helada: los archivos de su ordenador habían sido completamente borrados. No había documentos, ni notas, ni rastros de sus últimas investigaciones. La policía dijo que probablemente lo había hecho él mismo antes de fallecer, pero ella no lo creía y yo tampoco. Había visto casos de escritores destruyendo su propio trabajo en ataques de paranoia, pero esto era diferente. No solo sus escritos habían desaparecido, sino que su historial de navegación, sus correos electrónicos y hasta sus redes sociales habían sido eliminadas como si nunca hubieran existido. Lo que realmente me puso la piel de gallina fue cuando me mostró una libreta que su hermano había escondido en un compartimiento secreto de su escritorio. No era su cuaderno habitual, sino una especie de diario personal donde anotaba pensamientos que jamás publicaba. Pasé las páginas rápidamente hasta llegar a las últimas anotaciones, donde la letra se volvía más errática y los mensajes parecían escritos en momentos de verdadero pánico. Ella no se va. La veo en los reflejos. Cada vez que escribo, su voz es más fuerte. No puedo dejar de escribir. No soy yo quien está escribiendo. Cerré el cuaderno de golpe, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Me miró preocupada y dijo que había algo más que quería mostrarme. Me llevó hasta el baño del estudio. Al encender la luz, vi los espejos cubiertos con sábanas negras. Cuando le pregunté por qué estaban así, su expresión se tornó aún más sombría y dijo que su hermano se había obsesionado con los reflejos en sus últimas semanas de vida, asegurando que había algo en ellos que lo observaba. Al principio pensó que eran delirios causados por el insomnio o el estrés, pero una noche, después de escucharlo gritar, entró corriendo a la habitación y lo encontró temblando frente al espejo, con los ojos completamente desorbitados. No soy yo. Fue lo único que le dijo antes de tapar los espejos con cualquier cosa que encontró. No sé por qué, pero en ese momento tuve el impulso de levantar una de las sábanas y ver lo que había debajo. Quizá una parte de mí quería demostrarme que todo esto eran solo alucinaciones, ideas de un hombre trastornado, pero en cuanto mis dedos tocaron la tela, una sensación gélida me recorrió el cuerpo. Este relato es similar a los que hay en nuestro libro en Amazon. Si quieres más historias como esta, encuéntralo en la descripción. Algo dentro de mí me decía que no debía mirar. Por primera vez en mucho tiempo, hice caso a mi instinto. Dejé la sábana donde estaba, cerré los ojos un segundo y respiré hondo antes de dar un paso atrás. Agradecí a Sofía su tiempo y salí del apartamento sintiéndome inquieta. Regresé a mi casa y me encerré en mi oficina, donde revisé mis notas una y otra vez,
tratando de encontrar un patrón, algo que me diera más pistas sobre lo que estaba ocurriendo. Decidí buscar más sobre los hijos de Calíope, pero la información era escasa y contradictoria. Me metí en foros ocultos de Internet, donde se hablaba de ellos como si fueran más un culto que un simple grupo de artistas. Encontré relatos de personas que aseguraban haber encontrado rastros de sus escritos, textos que supuestamente no fueron creados por humanos, sino dictados por algo más. Una publicación en particular me llamó la atención. Decía, la inspiración no es un regalo, es un pacto. No creas que tus ideas son tuyas. Si alguna vez la escuchas, corre. Y, sobre todo, nunca la mires a los ojos. La frase me dejó una sensación extraña, como si el mensaje estuviera dirigido a mí específicamente, como si alguien supiera qué estaba buscando. Me sentí observada, pero lo atribuí al cansancio y al hecho de que llevaba horas inmersa en información inquietante. Me levanté para servirme un café y cuando pasé frente al espejo de la sala, noté algo que me hizo detenerme en seco. Había algo detrás de mí. Era una figura alta y alargada, sin rasgos definidos, con los bordes borrosos como si estuviera hecha de tinta derramada sobre agua. Me quedé sin respiración y mis músculos se tensaron, pero por alguna razón, mi cuerpo no reaccionó de inmediato. Entonces, muy despacio, su boca comenzó a abrirse. No tenía ojos, ni nariz, ni expresión alguna. Solo una boca negra, demasiado grande para ser humana, una cavidad oscura que parecía extenderse más allá de la superficie del espejo. Un sonido bajo, gutural, empezó a sonar en mis oídos, algo entre un susurro y un gruñido. Y entonces, se movió hacia mí. Me entró pánico y reaccioné con un grito. Me giré bruscamente para enfrentarme a lo que sea que estuviera allí, pero no había nada. Solo mi sala, mi escritorio y mi taza de café sobre la mesa. Volví a mirar el espejo y la figura ya no estaba. Me costó horas convencerme de que lo que había visto en el espejo era producto del cansancio y de la sugestión. Traté de racionalizarlo de todas las maneras posibles. Quizás fue un juego de sombras, un reflejo distorsionado, una ilusión causada por la luz tenue de la lámpara de mi escritorio. Me quedé sentada en mi escritorio, con la lámpara encendida y la mirada fija en el espejo de la sala, esperando ver algún otro indicio de aquello que había aparecido por un instante en el reflejo. Pero la figura no volvió a manifestarse. Todo parecía normal, exactamente como debería estar, salvo por un pequeño detalle, la sensación de que alguien más estaba en la habitación conmigo no desapareció en toda la noche. Cuando amaneció, me dirigí directamente a la Biblioteca Nacional, buscando respuestas en los registros más antiguos sobre los hijos de Calíope. Lo que había encontrado en Internet y en foros oscuros no me bastaba. Pasé horas revisando manuscritos, artículos antiguos, registros de sociedades literarias del siglo XVIII. La mayoría de los documentos oficiales mencionaban a los hijos de Calíope solo como un colectivo de escritores dedicados a explorar nuevas formas de inspiración, pero cuanto más escarbaba en los archivos menos accesibles, más extrañas se volvían las referencias. Encontré menciones a rituales de escritura en estado de trance, textos que parecían haber sido escritos por múltiples manos a la vez, y lo más inquietante, a escritores que aseguraban no recordar haber escrito sus propias obras. Pero entonces, en un libro polvoriento, encontré un fragmento que hizo que la piel se me erizara: el arte no nace del artista. El arte es un conducto. La inspiración no es un don, es un susurro. No creamos, transcribimos. Y cuando Calíope habla, nadie puede ignorarla. Las palabras me produjeron un escalofrío involuntario. La forma en que estaban escritas no sonaba como una reflexión filosófica sobre la creatividad, es como que tratara de dejar constancia de algo estremecedor que los demás debían evitar. Seguí buscando más información, y entonces encontré una carta fechada en 1892, un dramaturgo llamado Emilio Vázquez le escribió a un colega suyo una advertencia escalofriante: no la nombres. No la invoques. Cada palabra escrita es una invitación. Si sigues dejándola hablar a través de ti, llegará el día en que ya no seas dueño de tus propias palabras. Y cuando eso pase, no habrá marcha atrás. Me quedé helada. Sentí un hormigueo en la nuca, de inmediato, giré la cabeza, convencida de que alguien me estaba observando.
No había nadie. Cerré el libro y decidí que ya era suficiente para ese día. Cuando regresé a mi apartamento, lo primero que hice fue dirigirme directamente al espejo de la sala. No sé por qué, pero sentía la necesidad de comprobar que todo seguía igual. Me acerqué lentamente, con un nudo en el estómago, y me miré esperando que... ¿ver aquella sombra de nuevo? ¿Descubrir que mi reflejo no se movía al mismo tiempo que yo? Todo estaba normal. Solté un suspiro de alivio y me giré para alejarme, pero justo cuando estaba a punto de salir del salón, escuché un sonido sutil detrás de mí. El mismo sonido gutural que había escuchado la noche anterior. Me quedé quieta. No quería mirar. Pero el instinto periodístico, ese maldito impulso de buscar la verdad, aunque me costara la vida, fue más fuerte. Lentamente, giré la cabeza hacia el espejo. Mi reflejo estaba allí. Pero algo estaba mal. Tardé un segundo en darme cuenta de que era, mis ojos. No estaban alineados con los míos. Mi reflejo me miraba directamente, pero sus ojos estaban ligeramente desviados, como si no estuviera mirándome a mí, sino a algo detrás de mí. Sentí pánico y me quedé sin aliento. Algo estaba detrás de mí. Algo que mi reflejo podía ver, pero yo no. No lo pensé. Salí del apartamento sin mirar atrás, bajé las escaleras a toda velocidad y me detuve solo cuando estuve en la calle, con la respiración agitada y el corazón golpeando contra mi pecho. Miré a mi alrededor, tratando de calmarme, tratando de convencerme de que solo estaba sugestionada, que todo era una maldita alucinación causada por la falta de sueño. Pero entonces mi teléfono vibró en mi bolsillo. Con las manos temblorosas, lo saqué y vi que tenía un mensaje de un número desconocido. Solo eran 3 palabras. Ya la nombraste. Y en la pantalla negra del teléfono, justo en el reflejo tenue del vidrio, vi una sombra de pie justo detrás de mí. Tomé un taxi y pedí que me llevara a un café que solía frecuentar cuando trabajaba en investigaciones largas. Me senté en una mesa junto a la ventana y saqué mi ordenador, pero mis manos temblaban demasiado como para escribir. Cerré los ojos un momento y traté de concentrarme. Necesitaba avanzar en la investigación. Busqué en mis notas los nombres de otros escritores que hubieran hablado de Calíope antes de fallecer o desaparecer, rastreando cualquier conexión con los hijos de Calíope. Encontré un nombre que no había investigado a fondo, Víctor Elías Muñoz, un dramaturgo que había desaparecido en los años 80 bajo circunstancias similares. Decían que había enloquecido en sus últimos días, escribiendo compulsivamente sin detenerse, llenando cientos de páginas con frases inconexas hasta que una noche simplemente se desvaneció. Su apartamento fue encontrado en orden, sin signos de lucha. Solo su máquina de escribir quedó encendida, con la última página aún en el rodillo. Decidí intentar algo más arriesgado. Gracias a nuestros miembros podemos seguir contando estas historias. ¿Quieres apoyar el canal? Encuentra cómo hacerlo en la descripción. Había encontrado foros en la Deep Web donde se hablaba de los hijos de Calíope y de escritores que aseguraban haber sentido su presencia. La mayoría eran especulaciones paranoicas, pero algunos comentarios tenían una coherencia inquietante. Uno en particular llamó mi atención. Era una publicación de hacía años, titulada, "Si la viste, ya es tarde. Si estás aquí, significa que ya la has visto. Ya la has escuchado. No puedes borrar lo que está en tu mente, pero hay algo que debes saber, si sigues escribiendo sobre ella, si sigues pronunciando su nombre, se hará más fuerte. Lo que crees que es inspiración no lo es. Lo que crees que son ideas originales no lo son. Ella no inspira, ordena. Y cuando llegue el momento, cuando haya tomado suficiente de ti, te reclamará". Tragué saliva y levanté la vista, sintiéndome de repente vulnerable en ese café lleno de desconocidos. Tenía que salir de allí. Salí a la calle con la sensación de que algo estaba demasiado tranquilo. Miré a mi alrededor y noté que la ciudad parecía diferente. No podía explicarlo. Como si el aire estuviera más denso, como si los sonidos estuvieran amortiguados, como si estuviera caminando en un sueño. Me dirigí a pie hacia mi apartamento, caminando rápido, con el corazón latiéndome en los oídos.
Al llegar al edificio, miré hacia las ventanas de mi sala y me detuve en seco. Las cortinas estaban abiertas. Yo las había dejado cerradas. Mi estómago se encogió. Alguien había estado dentro. Saqué las llaves con manos temblorosas y las inserté en la cerradura con cuidado, tratando de no hacer ruido. Abrí la puerta lentamente, esperando ver señales de que alguien había entrado. Revisé la sala, la cocina, el pasillo. Nada. Cuando llegué a mi estudio, me quedé helada. Mi ordenador estaba encendido. Yo lo había dejado apagado. Me acerqué con un nudo en la garganta y vi que había un archivo de texto abierto en la pantalla. Era un documento vacío, salvo por una única línea en el centro de la página: no dejes de escribir. Mis dedos se cerraron. Alguien había estado en mi casa. Pero, ¿quién? ¿Cómo? Miré alrededor con desesperación, tratando de encontrar alguna pista, pero lo único que noté fue un detalle que hizo que me paralizó. El espejo de la sala. Había marcas de dedos sobre el cristal. Eran demasiado largas. Agarré mi bolso, mis llaves y salí del apartamento a toda prisa. Mi única idea era alejarme de allí lo más rápido posible. Pero cuando llegué a la calle, mi teléfono vibró. Lo saqué con las manos aún temblorosas y vi una nueva notificación de ese remitente desconocido. Solo una frase. Ahora estás en su historia. Sentí vértigo, una opresión en el pecho tan intensa que me costó respirar. Miré alrededor y fue entonces cuando la vi. Al otro lado de la calle. Alta. Inmóvil. Sin rostro. Observándome. La sombra de Calíope. Y en el instante en que la reconocí, comenzó a avanzar hacia mí. No pensé. Simplemente corrí con todas mis fuerzas mientras mi mente intentaba procesar lo que acababa de ver. Giré en la esquina más cercana y me lancé hacia la multitud, tratando de perderme entre los peatones, pero la sensación de que aquella cosa aún estaba detrás de mí era tan fuerte que mis piernas temblaban con cada paso. No sabía a dónde ir. Una idea surgió de inmediato. Laura Menéndez. Su desaparición había sido la más extraña de todas. No hubo señales de lucha, ni testigos, ni pruebas de que hubiera intentado escapar de alguien. Simplemente desapareció, dejando atrás solo su teléfono con una llamada sin responder. Y yo, ahora más que nunca, quería saber quién llamó en sus últimos momentos. Detuve un taxi y le di la dirección de su apartamento. En el trayecto, mi mente intentaba encontrar sentido a lo que estaba viviendo. Cuando llegué al edificio subí hasta su apartamento y saqué las herramientas que siempre llevaba conmigo en la mochila, una ganzúa y una pequeña linterna. No era la primera vez que tenía que irrumpir en un lugar en busca de respuestas. Forcé la cerradura con rapidez y empujé la puerta. Avancé con cautela, revisando cada rincón, buscando algo que hubiera pasado desapercibido para los investigadores. Fui directamente a su estudio. Me acerqué a su ordenador, y cuando lo encendí, me di cuenta de que el disco duro había sido revisado. Alguien ya se había llevado la información importante. Entonces recordé su teléfono. La última llamada. Me acerqué al pequeño estante donde la policía lo había encontrado y revisé el lugar minuciosamente. No estaba. Pero algo más llamó mi atención. Sobre la mesa había un pequeño cuaderno. Lo abrí con cautela, sintiendo como el aire parecía espesarse a mi alrededor. Solo había una frase escrita en la última página. Si oyes el teléfono sonar, no lo contestes. Mi cuerpo se tensó. Entonces, lo escuché. El tono de llamada rompió el silencio sepulcral del apartamento. El sonido venía de la sala. Mi respiración se volvió errática. El teléfono de Laura estaba sobre el sofá. El dispositivo vibraba con fuerza, la pantalla iluminada con un número sin identificar. Sabía que no debía contestar. Pero mis manos se movieron por sí solas. Antes de que mi mente pudiera detenerme, mi pulgar ya había deslizado la pantalla. Llevé el teléfono a mi oído. Al principio, solo hubo silencio. Luego,
Un sonido. Una respiración entrecortada. Y entonces, una voz. Ya estás dentro. El aire abandonó mis pulmones. No era la voz de Laura. No era la voz de ningún ser humano. Era algo hueco, retumbante, como si el sonido viniera de un lugar profundo y olvidado. Quise colgar, pero mis dedos no respondieron. La voz continuó, más cerca esta vez. No puedes escapar. Ya estás escribiendo su historia. El teléfono se apagó de golpe. Solté el aparato como si me hubiera quemado. Pero lo peor no fue la llamada. Lo peor fue cuando levanté la vista hacia el gran espejo de la sala. No estaba sola. La sombra estaba detrás de mí. Más cerca. Más definida. Su boca comenzó a abrirse. Salí del apartamento, bajé las escaleras a toda velocidad y no me detuve hasta estar de vuelta en la calle, con el corazón golpeándome el pecho y la respiración descontrolada. No entendía por qué había contestado esa llamada cuando sabía que no debía hacerlo. Corrí sin otra intención que alejarme lo más posible de aquel edificio maldito. Me dirigí a la estación de autobuses con la esperanza de tomar el primer transporte que me llevara fuera de la ciudad. No tenía un destino en mente, solo necesitaba ganar tiempo, alejarme de ese reflejo macabro, de los mensajes sin remitente, de los sonidos que ya comenzaban a meterse en mi cabeza incluso cuando el silencio era absoluto. Cuando llegué a la estación, mis manos aún temblaban mientras sacaba mi monedero. Compré un billete a la primera ciudad que apareció en la pantalla. No importaba dónde, solo importaba irme. El autobús salió media hora después. El trayecto fue tranquilo al principio. No había demasiados pasajeros y la mayoría dormía. Saqué mi teléfono, por costumbre, intenté buscar en internet más información sobre los hijos de Calíope. Pero la conexión era irregular. Pero entonces, la pantalla parpadeó. Por un segundo, creí que el teléfono se había apagado, pero cuando volvió a encenderse, me di cuenta de que había un archivo abierto en la pantalla. Un documento de texto que yo no recordaba haber creado. No tenía nombre. Solo estaba allí. Tragué saliva y deslicé el dedo para abrirlo. Había una sola frase escrita en la primera línea. No sirve de nada correr. Mi estómago se encogió. Si te gusta este relato, en nuestro libro encontrarás muchas más historias como esta. Levanté la vista y miré a mi alrededor, con el corazón golpeándome. Todos dormían. No podía ser una coincidencia. No podía ser una maldita casualidad. Apagué el teléfono de golpe, sintiendo que el miedo volvía a crecer dentro. Entonces, el autobús se sacudió violentamente. Un impacto fuerte hizo que mi cabeza golpeara la ventana. Un par de pasajeros se despertaron sobresaltados. El conductor maldijo en voz alta y los frenos chirriaron con fuerza. Miré hacia la carretera. Un coche negro estaba justo detrás de nosotros. No tenía las luces encendidas. No podía ver a nadie en el interior. Pero lo que más me inquietó no fue eso. Fue que no había forma de que ese coche hubiera llegado allí sin que nadie lo notara antes. El autobús aceleró, pero el coche hizo lo mismo. Se mantuvo a una distancia peligrosa, siguiéndonos como una sombra adherida al asfalto. El conductor maldijo de nuevo y yo sentí que la piel se me erizaba. Sabía que no era una simple coincidencia. Sabía que ese auto estaba allí por mí. Mi respiración se volvió errática. Miré hacia la parte trasera, tratando de ver mejor a través del vidrio empañado. No había conductor. El asiento del piloto estaba vacío. El pánico me invadió. Sentí la garganta cerrarse y mis músculos tensarse hasta dolerme. Y entonces, aceleró. Chocó contra la parte trasera del autobús. El impacto fue brutal. Los pasajeros gritaron. El conductor perdió el control del volante por un momento. Las luces interiores parpadearon violentamente. Algunos se aferraban a sus asientos mientras el conductor hacía lo posible por estabilizar el vehículo. Yo solo miraba el coche negro en el retrovisor.
Seguía vacío. Pero la sombra estaba allí. No dentro del coche. Estaba en el techo. Alta, inmóvil, observándome. Sin pensar demasiado, me levanté y corrí hacia la parte trasera del autobús. Tenía que salir. El autobús se sacudió de nuevo, más fuerte esta vez. El conductor gritó algo, pero no lo escuché. Las luces parpadearon por última vez. Y entonces, el autobús se volcó. El impacto fue brutal. Mi cuerpo salió despedido contra los asientos. Escuché cristales rompiéndose. Sentí el asfalto raspar mi piel. Todo giró, todo se volvió un torbellino de dolor y confusión. Cuando todo se detuvo, el silencio fue lo peor. No escuchaba gritos. Mi cuerpo entero dolía con cada respiración, cada latido retumbaba en mi cabeza y un sabor metálico llenaba mi boca. Intenté girar la cabeza y el dolor me atravesó el cuello como una hoja afilada. Forcé mi vista en medio de la penumbra y mi estómago se encogió. Los otros pasajeros estaban allí. Pero no se movían. Todos seguían en sus asientos, algunos colgaban de los cinturones de seguridad, otros aplastados contra los cristales rotos. Y entonces vi la sombra. Estaba de pie entre los restos del autobús, alta, imponente, más nítida que nunca. No tenía rostro, pero su boca estaba abierta en una mueca antinatural, como si estuviera a punto de hablarme. Y lo hizo. Pero su voz no salió de su boca. Estaba en mi cabeza. «Sigues escribiendo, Ángela». Quise gritar, pero no pude. Algo más llamó mi atención. Había una libreta en el suelo junto a los restos del autobús. No era mía. Mis manos temblaron cuando la alcancé. Estaba abierta. Había nombres escritos en sus páginas. Docenas de nombres. Algunos los reconocí de inmediato. Escritores. Poetas. Dramaturgos. Nombres de personas que habían desaparecido sin explicación a lo largo de los siglos. Y entonces vi el último nombre de la lista. El mío. Ángela Salcedo. Mi estómago se revolvió y las náuseas me golpearon con fuerza. Me había condenado a mí misma. En el borde de la página había una frase escrita en tinta negra, como una advertencia, como para recordar a aquellos que encontraran aquel cuaderno. No es inspiración. Es un pacto. En ese momento, algo cambió en el aire. Lo supe sin necesidad de verlo. La sombra se estaba moviendo hacia mí. El miedo tomó el control antes de que mi mente pudiera reaccionar. Ignoré el dolor, ignoré mi cuerpo roto, ignoré todo lo que me decía que era inútil escapar. Me levanté. Corrí entre los restos del accidente, con el pulso retumbando en mis oídos y la libreta apretada contra mi pecho. La carretera estaba desierta. No había coches, no había luces en el horizonte, como si todo el mundo hubiera desaparecido. Pero no estaba sola. Cada vez que mi pie tocaba el suelo, cada vez que tomaba aire para seguir corriendo, su presencia se hacía más fuerte. Seguí corriendo. Hasta que vi las luces. Un coche apareció a lo lejos, avanzando por la carretera con lentitud. Mi única oportunidad. Me lancé al medio del asfalto y agité los brazos como una loca. Los faros me cegaron por un segundo y el sonido de los frenos chirriando contra el pavimento me hizo estremecerme. Se detuvo a pocos metros de mí. Las puertas se abrieron. Un hombre bajó. Llevaba una chaqueta gruesa y una linterna en la mano. «Dios santo, ¿qué ha pasado?», preguntó. No podía hablar. No podía explicar. Solo lo miré con desesperación. «Necesito irme de aquí. Ahora». El hombre me miró de arriba abajo, notando mi estado, mi rostro manchado de rojo, los raspones en mis brazos. Le llevó un segundo demasiado largo decidir si debía confiar en mí. Levanté la vista y vi la sombra a pocos metros de nosotros. El hombre no la vio. La puerta del coche seguía abierta. Me lancé dentro, golpeando el asiento con torpeza. «Conduce»,
Conduce, maldita sea. El hombre dudó solo un instante. Luego, pisó el acelerador. Avanzamos con violencia por la carretera. Me atreví a mirar por la ventana. La sombra seguía allí, mirándome. Pero no avanzó. No nos siguió. Solo se quedó en la carretera, inmóvil, con su boca oscura aún abierta. Por un instante, pensé que había ganado. Pero luego, mi teléfono vibró. Lo saqué de mi bolsillo con manos temblorosas. Un nuevo mensaje de ese remitente desconocido. Solo 3 palabras. No puedes escapar. Sentí un nudo en la garganta. Miré mi reflejo en la ventana que me miraba con unos ojos que no eran los míos, entonces parpadeé y la imagen desapareció. El hombre al volante no dejaba de lanzarme miradas de reojo. Entonces carraspeó antes de preguntar en un tono cauteloso quién era yo y qué había pasado en esa carretera, pero no podía responderle, no podía contarle la verdad. El silencio se hizo incómodo, pero él no insistió más, simplemente volvió a concentrarse en la carretera. Entonces las luces del tablero comenzaron a parpadear y el motor tosió como si estuviera ahogándose. El hombre frunció el ceño y golpeó el volante con frustración, mascullando algo. Pero en cuanto miré por el espejo retrovisor supe que no era un fallo mecánico. La carretera detrás de nosotros había desaparecido, y cuando mi compañero notó que yo miraba algo en el espejo, giró la cabeza y su rostro se puso pálido en el mismo instante en que el coche se apagó por completo. Entonces se giró hacia mí con la desesperación pintada en el rostro y exigió saber qué estaba pasando, qué demonios era eso que teníamos detrás, qué clase de maldición había traído conmigo, y yo quise responder, lo juro, quise decirle que no tenía la culpa, que yo tampoco entendía nada. Pero entonces el teléfono, en mi bolsillo, vibró. Saqué el dispositivo con dedos temblorosos y vi que la pantalla mostraba un nuevo mensaje del remitente desconocido. Mis labios se separaron involuntariamente cuando leí lo que decía, porque esta vez no eran amenazas, no eran advertencias, esta vez era una orden. Dilo. La libreta en mi regazo se abrió sola y las páginas comenzaron a pasar con violencia hasta que se detuvieron en una hoja en blanco. El bolígrafo que tenía en el bolsillo de la chaqueta cayó sobre mis piernas. Mi mano se movió sola, sentí la piel arder cuando los dedos se cerraron alrededor del bolígrafo. La punta tocó el papel, mi respiración se volvió entrecortada, intenté resistirme, intenté soltarlo, intenté apartar la mirada. Era como si algo estuviera hundiendo garras en mi cerebro, obligándome a escribir. El hombre a mi lado se dio cuenta de lo que estaba pasando y me sacudió por los hombros con fuerza. Mi cuerpo no le obedecía. Mis dedos ya estaban presionando el bolígrafo contra el papel y la tinta comenzó a deslizarse sobre la página con un solo trazo, una sola letra, la primera de su nombre. La C. En el momento en que el trazo se completó, el coche se sacudió violentamente como si algo lo hubiera golpeado desde todos los ángulos a la vez, las ventanas estallaron en 1000 pedazos y una oleada de oscuridad entró como un torrente. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos tu apoyo. No olvides suscribirte para más relatos como este. El hombre gritó, la libreta voló de mis manos, mi espalda golpeó el tablero y en ese instante el coche estalló en luz y sonido. Todo se desvaneció. Cuando abrí los ojos, mi cuerpo entero se sacudió con una sensación de caída. Estaba en otro lugar completamente distinto y lo peor era que no sabía cómo había llegado hasta allí. Un sonido lejano hizo que mi corazón diera un vuelco. Algo estaba moviéndose en la oscuridad. Mis manos buscaron instintivamente algo con que defenderme, pero solo encontré papeles viejos y un bolígrafo roto. Escuché un sonido proveniente de la esquina más oscura de la habitación, era bajo, entrecortado, como si múltiples voces hablaran al mismo tiempo en un idioma que no reconocía. Cerré los ojos un instante, tratando de aferrarme a la poca racionalidad que me quedaba, pero en el momento en que lo hice, sentí algo rozando mi brazo. Abrí los ojos de inmediato y no había nadie. Me levanté de golpe, tambaleándome, mi cabeza daba vueltas y mi vista seguía nublada, pero no podía quedarme allí, tenía que salir, tenía que descubrir dónde demonios estaba y cómo había llegado a este lugar.
Avancé con pasos inseguros entre los libros desparramados en el suelo y llegué hasta una mesa de madera donde había más papeles desordenados, algunos eran cartas antiguas, otros eran hojas arrancadas de libros que parecían haber sido censurados, pero uno en particular hizo que me quedara sin aliento. Era una lista de nombres, una lista idéntica a la de la libreta que había encontrado en el autobús, con los mismos nombres de escritores desaparecidos a lo largo de los siglos, pero había algo distinto en esta lista. Esta tenía fechas de nacimiento y de fallecimiento junto a cada nombre. Y en el último renglón, justo debajo de mi nombre, la fecha de mi deceso estaba escrita con una tinta fresca, aún goteando sobre el papel. Mi estómago se contrajo, sentí náuseas, un zumbido comenzó a taladrarme los oídos, antes de que pudiera reaccionar, las luces parpadearon y los sonidos se intensificaron hasta volverse palabras claras. Al principio no entendía lo que decían, pero poco a poco comenzaron a tomar sentido, una sola frase repetida una y otra vez en una cacofonía imposible. No debiste escribir su historia. Mi pulso se aceleró y retrocedí sin darme cuenta hasta chocar con una estantería, los libros cayeron a mis pies y con ellos, una fotografía antigua resbaló hasta quedar frente a mí, la cogí con manos temblorosas y cuando la vi, sentí que el suelo bajo mis pies se desmoronaba. Era una foto en blanco y negro de un grupo de hombres vestidos con ropa del siglo XIX, escritores, dramaturgos, poetas, sus rostros eran solemnes, algunos tenían tinta en los dedos como si hubieran estado escribiendo justo antes de la foto, pero lo que hizo que mi piel se erizara por completo fue la figura en el fondo de la imagen. Ella estaba allí. Alta, oscura, con los bordes difuminados como si la imagen no pudiera captarla completamente, pero su boca, su maldita boca, estaba abierta de la misma forma en que la había visto en mis reflejos. La foto tembló en mis manos y de repente todo a mi alrededor comenzó a cambiar, los libros en las estanterías se abrieron solos, las páginas pasaban con violencia. Los papeles en la mesa comenzaron a escribirse solos, frases enteras apareciendo en tinta negra como si una mano las estuviera redactando en ese instante. Traté de moverme, pero sentí una presión en el pecho, como si algo estuviera hundiendo sus garras en mi piel. Los sonidos ahora eran gritos, nombres de escritores, versos rotos, fragmentos de historias inconclusas, un torbellino de palabras que no debía estar escuchando, un idioma que no pertenecía a este mundo, algo que estaba devorando mi mente palabra a palabra. Intenté gritar, pero la presión en mi pecho aumentó y entonces la vi. Estaba de pie en la entrada del sótano. Su cuerpo era una silueta de tinta derramada. Su boca se extendía en una mueca negra y vacía y en el momento en que me vio, sentí un dolor atroz en la cabeza, como si algo dentro de mí estuviera siendo arrancado a la fuerza. Hice lo único que pude hacer. Corrí. Me lancé hacia la oscuridad del sótano, tropezando con libros y papeles que intentaban aferrarse a mis tobillos, como si también fueran parte de ella. La luz parpadeó violentamente y por un segundo, antes de salir del cuarto, vi una última frase aparecer en el suelo, escrita con tinta negra que goteaba. Corre todo lo que quieras. Siempre vuelves a la historia. Los pasillos eran estrechos y cada esquina parecía torcerse sobre sí misma, como si el propio edificio estuviera cambiando a mi alrededor, pero no podía detenerme. Cada vez que parpadeaba sentía su presencia más cerca. Cada vez que respiraba el aire se volvía más espeso, como si estuviera siendo arrastrada hacia un lugar que no pertenecía a este mundo, un lugar de donde nadie nunca había regresado. Salí a la superficie y el aire frío de la noche golpeó mi rostro, lo inhalé con desesperación. Miré alrededor, tratando de reconocer dónde estaba, las calles eran estrechas y adoquinadas. Las farolas emitían una luz débil. En el horizonte se erguía la silueta de una catedral antigua. Algo en mi interior me dijo que debía ir hacia allí. Crucé la calle con pasos tambaleantes. Cada sombra proyectada por las luces parecía deformarse. Cada reflejo en los escaparates oscuros me mostraba algo que no debería estar allí. Cuando alcancé las grandes puertas de madera de la catedral empujé con todas mis fuerzas y la madera crujió como si fuera a quebrarse. Me colé dentro en el instante en que el viento helado de la noche pareció arrastrar algo más tras de mí. Cerré las puertas de golpe y di varios pasos hacia atrás, con la respiración entrecortada y la vista borrosa por el sudor y el miedo. El interior de la iglesia era un océano de sombras y columnas de piedra que se alzaban hasta perderse en lo alto de la bóveda.
El único sonido era el eco de mis propios pasos y el temblor de mi respiración. Algo en el aire me decía que no estaba sola. Mi mirada se dirigió instintivamente hacia los vitrales en lo alto de las paredes. Sus colores opacos reflejaban la tenue luz de la luna y proyectaban figuras distorsionadas en el suelo, figuras que se movían. Mi garganta se cerró y un escalofrío me recorrió la espalda. Mi cuerpo entero temblaba mientras intentaba convencerme de que las figuras en los vitrales eran solo juegos de luz. Entonces una de ellas giró la cabeza. Sus ojos eran pozos oscuros, se hundían. Su rostro se había alargado en una expresión de pánico. Su boca estaba abierta en un grito congelado. Su mano, que antes sostenía un libro, ahora apuntaba hacia mí. El latido de mi corazón sonó como un trueno en mis oídos. Di un paso atrás, tropecé con uno de los bancos y caí de rodillas, jadeando. Incapaz de apartar la vista del vitral. Entonces escuché, su voz, suave, susurrante, deslizándose como tinta en el agua, no venía de ninguna dirección en particular, era como si naciera desde adentro de mi cabeza, como si siempre hubiera estado allí, esperando a ser escuchada. Ya eres parte de la historia, Ángela. Mi visión se desenfocó, mi mente se llenó de imágenes que no eran mías, historias, nombres, voces que habían sido devoradas antes que yo, sentí que mi propio pensamiento se fracturaba, como si mi identidad se estuviera rompiendo en fragmentos de palabras que no había escrito. Me puse de pie, tambaleándome, mi cuerpo entero parecía vacío, como si me estuviera desvaneciendo palabra a palabra. Entonces mi mirada se posó en el altar y vi algo que no encajaba. Una figura vestida de negro, inmóvil entre las sombras. Un hombre que me observaba con una expresión impenetrable, no estaba sorprendido de verme, no parecía asustado, no preguntó qué hacía allí. Me miró como si ya supiera exactamente por lo que estaba pasando y cuando habló, su voz fue profunda y firme, como un eco que había cruzado demasiados años para llegar hasta mí. Si puedes oírla, es porque aún no te ha tomado por completo. Mi garganta estaba seca, mis labios temblaban, mi mente seguía luchando contra la presión en mi cabeza, pero logré formular la única pregunta que tenía sentido en ese momento. ¿Quién eres? Él inclinó la cabeza levemente, como si hubiera estado esperando esa pregunta durante mucho tiempo, luego dio un paso hacia adelante y dijo un nombre que había encontrado en las listas de escritores desaparecidos, que se suponía que había sido devorado por la historia. Fui un hijo de Calíope. Y en ese instante, supe que él era mi única oportunidad de sobrevivir. Él no repitió su nombre, no tuvo que hacerlo. Era Víctor Elías Muñoz, el dramaturgo desaparecido en los años 80. Pero él estaba allí, de pie frente a mí, con su rostro cubierto de sombras y su mirada fija en la mía. Tragué saliva con dificultad, la presión en mi cabeza seguía aumentando. ¿Cómo sigues aquí?, dije. Víctor inclinó la cabeza ligeramente. Sus facciones eran afiladas, su piel tenía un tono grisáceo que no pertenecía a ningún ser humano vivo. Sus ropas estaban gastadas, pero cuando habló, su voz no sonó rota ni distorsionada. No escapé. Entonces, ¿cómo sigues aquí? Todos los demás, mi voz se apagó antes de completar la frase. Dejé de escribir. El peso de aquellas palabras hizo que mi estómago se contrajera y sentí que el aire en mis pulmones se volvía más pesado. Mi mente quiso rechazarlo, quiso encontrar otra explicación, otra salida, pero sabía que era la verdad, sabía que mientras siguiera escribiendo, ella me encontraría. Entonces, otra verdad igual de inquietante se deslizó en mi mente. Pero yo ya escribí su historia. Víctor no dijo nada al principio, pero la forma en que sus facciones se endurecieron fue suficiente para darme la respuesta que temía. Formulé otra pregunta, la única que realmente importaba. ¿Hay alguna forma de detenerla? Un largo silencio se extendió entre nosotros. Sí. Pero requiere un pacto. Me miró fijamente, como si estuviera evaluando cuánto estaba dispuesta a arriesgar. Cuando finalmente habló, lo hizo con un tono tan bajo que casi pareció un susurro. Aún así cada palabra se clavó en mi mente con una claridad absoluta. Si quieres librarte de ella, tienes que escribir su final. El aire en la catedral pareció congelarse.
Mi corazón martilleó en mi pecho y sentí que la sombra a mi espalda se hacía más grande, como si hubiera escuchado esas palabras y por primera vez ella fuera la que sintiera miedo. Y entonces entendí que, si quería sobrevivir, tenía que hacer lo imposible. ¿Cómo?, pregunté. No respondió de inmediato y por un momento creí que tal vez no lo sabía. Con un sacrificio. Un escalofrío me recorrió la espalda y sentí el aire volverse pesado a mi alrededor. ¿Qué tipo de sacrificio? El silencio que siguió a mi pregunta fue peor que cualquier sonido de ella dentro de mi cabeza. Para escribir su final, necesitas una última historia. Su voz era baja, casi como un murmullo ahogado. La pregunta que nunca quise hacer finalmente escapó de mis labios antes de que pudiera detenerme. ¿Y quién debe ser el protagonista? Víctor bajó la mirada por primera vez desde que comenzamos a hablar. Su cuerpo pareció tensarse. Alguien tiene que ser el protagonista del final y no puedes ser tú. Escribirás mi fallecimiento, Ángela. Mi cuerpo entero se estremeció. Si quería hacer lo que ningún otro escritor había logrado hacer, debía escribir el deceso de Víctor Elías Muñoz como la última página en la historia de Calíope. Cogí el bolígrafo que aún tenía en el bolsillo y lo miré por última vez antes de bajar la mirada hacia el papel frente a mí. Y comencé a escribir su final. El bolígrafo tembló en mi mano mientras la punta tocaba el papel. La tinta aún no se había deslizado sobre la superficie y ya sentía que algo me observaba desde los rincones oscuros de la catedral. Podía escuchar los susurros de ella volviéndose más agitados dentro de mi cabeza. Él se mantenía firme frente a mí, su rostro era una máscara de determinación absoluta. En sus ojos había algo más, un vestigio de miedo, de resignación, de aceptación de que este era el precio que debía pagar para acabar con lo que había escapado de control. Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente, siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. Pero antes de que pudiera escribir la siguiente palabra, las puertas de la catedral se abrieron de golpe con un estruendo que hizo temblar el suelo bajo mis pies. Un viento helado atravesó el espacio sagrado y con él vinieron las sombras. No eran normales, no eran solo oscuridad proyectada por la luz, eran figuras alargadas, deformes, sin ojos, pero con bocas abiertas en un grito mudo. El bolígrafo se me cayó de las manos, mi cuerpo se paralizó un segundo. Tienes que seguir escribiendo, dijo él. Pero antes de que pudiera volver a escribir. Antes de que pudiera poner la siguiente palabra que sellaría el destino de Calíope. Escuché los golpes en la puerta, como si la madera estuviera a punto de astillarse y ceder ante la presión de algo que no pertenecía a este mundo. Mis manos temblaban mientras apretaba el bolígrafo entre los dedos. Mi mente era un torbellino de voces solapadas unas sobre otras. No pensé en lo que estaba escribiendo, no me detuve a estructurar las frases, no intenté darle sentido a las palabras, solo las dejé salir, las obligué a existir en el papel antes de que pudieran ser devoradas por ella. La musa de la tragedia cayó en su propia historia. El aire se quebró como un espejo roto y sentí su alarido desgarrar mi mente. Supe que la había herido, que la había atrapado en la narrativa que ella misma había tejido. Calíope estaba siendo escrita contra su voluntad, pero entonces la tinta en la página comenzó a moverse, a deshacerse como si la historia misma intentara resistirse. Y en ese momento, supe que aún faltaba algo. Víctor me arrebató el bolígrafo de las manos en el instante en que la oscuridad comenzó a envolverlo. Su cuerpo se convulsionó como si estuviera siendo desgarrado desde dentro. Pero en sus ojos no había miedo, solo determinación, sabía lo que debía hacer. Escribió la última palabra de la historia con su propio líquido rojo y la selló con su vida. La sombra de Calíope se desmoronó en un aullido de agonía infinita. Por primera vez en siglos, la musa de la tragedia fue consumida por su propia historia y desapareció en la tinta de su propio final. Corrí y crucé el umbral antes de que pudiera atraparme y la luz estalló en un resplandor cegador. Caí de rodillas en la calle y por un segundo, todo fue silencio absoluto. Cuando miré hacia atrás, la catedral ya no estaba. No había ruinas, no había signos de que algo hubiera estado allí alguna vez. Me levanté con las piernas débiles.
Miré una última vez hacia la ciudad vacía y sentí el peso de todo lo que había ocurrido caer sobre mí. No sé cuánto tiempo caminé aquella noche. Mis manos aún temblaban y la piel de mis brazos se erizaba con cada ráfaga de viento. Sabía el precio que tenía que pagar. Nunca más volvería a escribir. Tal vez esta historia haya terminado, pero muchas más te esperan. Aquí tienes otra que no deberías oír a solas. Si prefieres relatos más breves, visita nuestro canal de relatos cortos. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.